Hola, ¿qué tal? Te saluda Pastor Eleazar Martínez. Bienvenidos a Grace en Español. Gracias por acompañarme el día de hoy. Sigamos hablando un poquito más acerca de la fe. Las últimas 3 semanas hemos estado hablando del tema de la fe. Acuérdate que si tú tienes una fe que honra a Dios, Dios en retorno honrará tu fe en todo lo que tú hagas. El cuarto tipo de fe del cual quiero que hablemos en esta hora, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 15. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15, por allá en el versículo 21 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella se vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si quieres honrar a Dios con tu fe, tienes que creer con el tipo de fe que tuvo esta mujer. ¿Ves? Créele a Dios sin la experiencia previa. Créele a Dios sin el ánimo de parte de otros. Créele a Dios despojándote de la ansiedad. Pero este cuarto tipo de fe, yo considero que es uno de los más difíciles, porque este tipo de fe tiene que creer aún sin el ánimo de parte de Dios. Dios honra esta fe que le cree aún sin el ánimo de parte de Dios. ¿A qué me refiero en tener una fe sin el ánimo de parte de Dios? Cuando esta mujer tiene frente a ella la situación en la que su hija está mal, está siendo atormentada por un demonio. Ella no sabemos qué tipo de opresión tenía, no sabemos qué tipo de manifestación había, pero era evidente de que Satanás de alguna manera había tomado posesión de aquel cuerpo, de aquella joven o de aquella niña. No sabemos la edad, pero era su hija. Una persona muy allegada a su corazón, algo que le llegaba profundamente a sus sentimientos con tristeza, desesperación, impotencia de ver a su hija de esa manera. Y ella se aferró diciendo: yo creo que el Señor Jesucristo puede sanar a mi hija. Ahora, cuando nosotros vemos que esta mujer era fuera de la región del pueblo de Dios, era una mujer que no era parte del pueblo de Dios, era sirofenicia, era cananea. Entonces aquella mujer sale al encuentro del Señor Jesucristo y no dice que se sentó a platicar con él quietamente. Dice que ella daba voces, ella gritaba diciéndole: Señor, socórreme, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada gravemente por un demonio. El Señor Jesucristo no le hizo caso. ¿Ves? Cuando tú oras a Dios por una necesidad apremiante y tú le dices: Señor, ten misericordia de mí, respóndeme, Jehová, socórreme, provéeme, sáname, libérame. Algo le estás pidiendo a Dios. Y este tipo de fe requiere que le creas a Dios aún frente a su silencio. Jesucristo guardó silencio y no respondía palabra. Hay oraciones que tú y yo hacemos tal vez delante de Dios en muchas ocasiones, que otras personas lo han comparado como decir, son oraciones que levantamos hacia el cielo, pero parece que no pasan del techo del edificio en el que estás. Alguna otra persona lo ha comparado como decir, son palabras que tú elevas hacia el cielo esperando que vuelen libremente como palomas y caen hacia el suelo en vez como grandes pedazos de plomo. Ese es el silencio de Dios. Ahora, cuando Dios está en silencio, dice la canción de Dani Berríos, no es porque Él no te escucha, no es porque Él no quiere hacer nada, es porque Él ya está trabajando. Él en su interior estaba diciendo: yo sé que esta mujer tiene una fe muy grande. Él en su interior te dice a ti: yo sé que grande es tu fe. Sigue clamando,
aún a pesar del silencio de Dios. Ahora, la mujer se desesperó aún más y decía, yo sé que me escucha, pero voy a gritar más fuerte. Ante el silencio de Dios, los discípulos sí la escucharon. Los discípulos vinieron a interceder por ella. Le dijeron, Señor, hazle caso porque ya esta mujer grita detrás de nosotros. ¿Ves? Ante el silencio de Dios también tú necesitas a alguien que ore por ti. Necesitas a tu pastor, necesitas a tu líder, necesitas a tu mentor espiritual que interceda por ti ante el Maestro. Cuando ellos interceden, el Señor Jesucristo, cuando ellos tal vez pensaban que ya iba a responder de manera favorable, se da la vuelta y dice, yo no he sido enviado a nadie más, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, el estatus de esta persona en cuanto a su cultura, su lugar de origen, su nacionalidad, la descualificaba a ella para recibir la bendición que Jesucristo tenía. Repito, no era una apatía discriminatoria del Señor Jesucristo. Es que el Señor Jesucristo estaba no poniendo a prueba la fe de la mujer. Él sabía que ella tenía la fe para poder recibir su milagro. Él quería demostrarle a sus discípulos y a nosotros que aún frente al silencio de Dios, frente a lo que parece descalificarnos de Dios, lo que permanece es la fe. Y aquella mujer le dijo, sí, yo sé que no soy de las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero necesito un milagro. Yo necesito que tú me socorras. El Señor Jesucristo le responde a la mujer, le dice, mira mujer, no está bien que le eche el pan de los hijos a los perrillos. Aquella mujer pudo haberse sentido discriminada, decir, sí, yo simplemente soy un perrito a comparación de los hijos de Dios. Pero a esa mujer eso no le afectó. Ella sabía la convicción en su vida de la fe que tenía, que Dios podía sanar a su hija, liberar a su hija de aquel espíritu malo. Y le dijo, sí Señor, yo entiendo tu punto de vista, pero yo te voy a decir una cosa, aún los perros, aún esos perritos están esperando ver que cae de las migajas de la mesa de sus amos. ¿Ves? Una fe que se aferró, que nos enseña a nosotros una lección valiosa, súper valiosa. Esta mujer dijo, tan solo una migaja, tan solo poquito de tu poder, tan solo poquito de lo que los hijos tal vez no quieren comer. Yo sí lo necesito, yo sí lo voy a aprovechar. Eso nos pone en perspectiva el otro lado de la mesa. Que hay personas que no creen en Dios, tal vez como tú y como yo, que no se confiesan ser cristianos, pero que están esperando un poquito de la bendición que tú y yo disfrutamos. La diferencia es que a veces, como hijos de Dios, no aprovechamos el pan que está servido a la mesa. Y hay personas allá afuera que esperan cuando menos una migaja. El Señor Jesucristo dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Ve, que así como creíste, será hecho. ¿Qué es aquello por lo que tú le estás clamando al Señor? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué es aquello a lo que tú te aferras y le dices, Señor, socórreme? ¿Qué es aquello por lo que has estado orando que parece que tus oraciones no pasan del techo? ¿Qué es aquello por lo que has estado orando frente a lo cual parece que el Señor Jesucristo guarda silencio? Hoy, como los discípulos, yo quiero interceder por ti y pedirle al Señor que Él desate ese milagro sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu hogar, tus finanzas, sobre tu salud. Yo quiero pedirle al Señor contigo que te socorra. Tu trabajo es creerle con esa fe que se aferra aún frente al silencio de Dios, frente a lo que Dios proyectaba tal vez en ese momento como una apatía, como alguna indiferencia o simplemente una discriminación. ¿Ves? Lo repito, no es que Jesús tuviera eso en su corazón. Él quería, frente a estas cosas, hacer resaltar lo que de esa mujer era más fuerte, lo cual era su fe. Las circunstancias a tu alrededor, la desesperación, la angustia por ver aquella situación sin resolver,
no es para aplastarte, no es para desanimarte, no es para alejarte del camino de Dios. Al contrario, es para acercarte más a Dios, para afirmar tu fe. Y frente a toda aquella revoltura, frente a toda aquella revolución que tú encuentres en tu situación actual, lo que va a florecer es esa fe que cree aún sin el ánimo de parte de Dios. Y Dios se agrada de esa fe. Dios honrará tu fe. Es pues la fe, dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca también crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Buscas a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? Hónrale con tu fe y Él te honrará tu fe. Permíteme orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido por cada persona, Señor, que está enfrentando diferentes circunstancias en su vida, que parece, Señor, ser que de repente no escuchamos de ti, no escuchamos tu voz, no sentimos tu abrazo, no podemos percibir, Señor, el dulce aroma de tu presencia, no podemos escuchar el latir de tu corazón, porque pareciera que estás lejos y no nos animas y no nos apoyas. Sin embargo, Señor, frente a ello, hoy declaramos que el milagro, Señor, que cada persona está necesitando, lo recibe en sus manos como galardón, porque te creemos a ti, tenemos fe en ti, nos despojamos de la ansiedad, de la duda, de la incredulidad y del temor para recibir de ti, Señor, todas tus promesas, porque en ti todas tus promesas son sí y amén. Gracias, Señor, por ese milagro que tú entregas hoy en la vida de cada persona que se lleva esto a su corazón, que lo pone por práctica y en fe lo recibe. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Recuerda, Dios está contigo. Aunque no parezca, Dios está contigo. Aún en aquello en lo que no has tenido experiencia, Dios está contigo. Aun cuando otros no te apoyen, Dios está contigo. Aun cuando parezca que hay mucha ansiedad en tu corazón, Dios está contigo. Aun cuando parezca que Dios no escucha, Dios está contigo. Tú aférrate a tu fe, glorifica a Dios con tu fe, honra a Dios con tu fe y Dios honrará tu fe. Llévate ese mensaje a tu corazón, hazlo una práctica diaria y verás cómo Dios se manifiesta en tu vida. Que el Señor te bendiga y que tengas un buen tiempo.